Y bueno, el tema, sentí la necesidad de predicar de este tema que voy a predicar porque seguido estoy teniendo como preguntas y hay gente que tiene inquietudes al respecto. Y digo, bueno, empecé a revisar desde cuándo fue la última vez que yo prediqué acerca de este tema y encontré mis notas, fue en 2014. Entonces, pues ya toca, ¿verdad? Ya toca predicar. Entonces, el tema de hoy es el diezmo. El diezmo, amén. Entonces, no levantes la mano ni nada, pero quiero preguntarte para que te contestes a ti mismo, a ti misma y dentro de ti. ¿Tú eres de los que diezman o de los que no diezman? ¿Sabes qué es el diezmo? ¿No sabes qué es el diezmo? ¿Has oído, como se dice, has oído campanas acerca del diezmo así, pero no lo tienes claro? Bueno, yo espero que tocando este tema hoy, pues te quede claro. Y que a partir de, después de oír este estudio, a ver si Dios me da gracia, pues puedes decidir hacerlo o no hacerlo, pero ya no porque no lo tengas claro. Amén. Bueno. Eso es que empezamos, ¿no? El diezmo, hay muchos mitos, hay muchas habladurías, muchas cosas que se tienen alrededor de este tema, pero es un tema bastante básico en la Biblia, porque justamente pues nos toca el bolsillo. Nos toca el bolsillo, ¿verdad? O la bolsa y bueno, somos cuidadosos y celosos qué sucede en nuestros bolsillos y en nuestras bolsas. Pero ¿a cuántos desean que les vaya bien? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cuántos desean que les vaya mal? Por si hay alguien que hay que echar un espíritu masoquista afuera para localizarlo, ¿verdad? Pero mira, si queremos que nos vaya bien, también es una parte importante, porque es un mandamiento también con promesa, ¿verdad? Como la mayoría de los mandatos en la Escritura, las promesas están condicionados. Dice, Dios te va a dar esto, o Dios habla en primera persona, te daré esto, si haces esto. Es decir, es condicionado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el salón, pues se quitará el calor y la humedad si encendemos el aire acondicionado, ¿verdad? No, hay como alguna cosa que hay que hacer donde sí se resuelve un problema, pero sí hacemos algo. Si no, no. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el diezmo? Bueno, la palabra diezmo significa una décima parte. Tampoco se necesita ser un genio para entender, ¿verdad? Es una décima parte, pero aún esto básico, hay personas que no lo tienen claro. El diezmo es como una palabra alternativa, como a veces se usa en la religión popular, como la limosna, ¿no? O algo así. Pero la Biblia no nos habla de limosna, nos habla de el diezmo. Y el diezmo significa una décima parte. El diezmo, por lo tanto, es un donativo, o también decimos una ofrenda, porque al donativo le damos como un carácter de algo que ponemos a los pies de Dios, bueno, o delante de Dios, también como en un sacrificio, por eso decimos como una ofrenda, ¿verdad? El diezmo es un donativo, una ofrenda de la décima parte de nuestros ingresos para utilizarlos al servicio de Dios, de su obra, de sus propósitos. Desde la antigüedad, Dios ha mandado a su pueblo que le dé a él la décima parte de todo lo que ganamos. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, ¿dónde está en la Biblia el diezmo? Bueno, 33 veces en la Biblia está usada la palabra diezmo, 7 veces en el Nuevo Testamento y 26 en el Antiguo. 21 veces está la palabra en plural diezmos, 4 veces en el Nuevo Testamento y 17 en el Antiguo Testamento. O sea, se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora,
abundaré más en ellos, ¿no? Porque hay personas que he escuchado que pueden pensar que es algo solamente del Antiguo Testamento, pero está en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Ahora, la primera vez que en la Biblia se menciona el tema del diezmo, es interesante porque es cuando Abraham, que es conocido en la Biblia como el padre de la fe, la fe, siempre cuando hablamos de Abraham, identificamos como el amigo de Dios, es la frase que usa la propia Escritura para referirse a él, el padre de la fe, o sea, es alrededor de un hombre con una extraordinaria actitud de fe hacia Dios, y la fe agrada a Dios. De hecho, la fe es lo que agrada a Dios. Y cuando hablamos de Moisés, lo identificamos como el hombre al cual se le dio la ley. Pero Abraham es el hombre que se le identifica por la fe. Y sabemos lo importante que es la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Fe es esta actitud donde podemos creer en otra persona o en otra situación o en algo, podemos creer y que creemos. Y esto, cuando somos sujetos de la fe de alguien, también esto nos honra también a cualquiera de nosotros. O sea, tú puedes sentirlo, estoy seguro que lo has sentido en tu vida. Cuando alguien cree en ti, esto te honra. Cuando alguien desconfía de ti, esto te deshonra. Entonces te sientes honrado porque alguien cree en ti, ¿no? Entonces, justamente a veces los padres, padre, madre, decir, yo creo en ti, hijo mío. Y entonces nos honra, ¿no? O gente que desconfía, no, yo no creo en ti, yo creo. Esto, pues, al contrario, ¿verdad? Nos hace pues como sujetos de duda, una situación nos pone como situados de una manera y la otra situación nos pone de otra manera delante de los ojos del que puede creer en ti o puede no creer en ti. Amén. Desde niños, pues todos aprendemos a que hay un ambiente alrededor que puede creer en nosotros o un ambiente de desconfianza. La fe está así de importante. Por eso, creer en Dios le honra a Él y Él responde a esa fe, a esa actitud. Lo mismo que tú. Si alguien cree en ti, te apoya, apuesta por ti, se preocupa porque cree en ti, tú tienes un vínculo con esa persona muy diferente a aquella persona que desconfía de ti y que no cree en ti. La fe crea vínculos. Entonces, Abraham es como el padre de la fe. Es el ejemplo, pues, de fe quizá mayor o más relevante a través de todo el relato de la Escritura. Aquí tenemos en Génesis 14, del 18 al 20, vamos a leer esta escritura, donde dice que aquí aparece un personaje poco misterioso en el relato bíblico, que lo menciona en este pasaje y después ya no lo menciona mucho más en la Biblia. Pero aquí tenemos que dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, aquí tenemos, a una persona, un personaje llamado Melquisedec, el cual bendice a Abraham, y Abraham, como resultado de esta bendición, le entrega los diezmos de todo. Este es el primer diezmador de la Biblia, el primer diezmador, que tal cual lo pone así la Biblia, el primero que entrega la 10ª parte de
todas sus cosas, le entrega y está relacionado con, tú me bendices, Señor, yo te pago los diezmos. O sea, aquí empieza el primer ejemplo del cual pues tomamos como una inspiración y un acto en el cual pues imitamos hasta el día de hoy. Abraham es el padre de la fe y la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 7, tenemos este versículo ahí, Gálatas 3, 7, dice, sabed por tanto que los que son del fe son hijos de Abraham. Dile al que está al lado, dile, hola hijo de Abraham, ¿no? Sí, son de fe. ¿En qué sentido somos hijos de Abraham? En el sentido que los hijos de Abraham deben hacer las obras de Abraham. O sea, no nos dice que somos hijos en un sentido figurado, inspiracional. No dice que somos hijos de Moisés o de David o de otros personajes en la Biblia que también servían a Dios, pero que enfatizaban cosas diferentes a lo que enfatizó Abraham, que es la fe. Entonces, la Biblia nos dice que a través de la fe somos como imitadores de Abraham y somos en este sentido simbólico como hechos hijos de Abraham, ¿verdad? Porque también creemos. Y, por ejemplo, cuando Jesús pues discutía o rebatía con los religiosos de la época, los fariseos, ellos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Si tú ves, era un argumento que daban los religiosos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús, ¿cuántos creen que Jesús hablaba con amor? ¿Sí? Bueno, pues fíjate, entonces Jesús les contesta, está en la Biblia, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque los deseos y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Dice, vosotros sois homicidas desde el principio. Bueno, el diablo es homicida desde el principio y vosotros queréis matarme, ¿no? Les dijo, ¿no? Entonces, dice, y los hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Entonces, interesante, ¿verdad? Ese punto de vista de ahí. Entonces, esto me lleva al punto que he encontrado como a través de tantos años de ser cristiano, como cíclicamente sale alguien basado en una falsa enseñanza que anda por ahí diciendo, el diezmo no es una reminiscencia de la ley, no es algo que la ley está como ya pasada y hoy estamos bajo la gracia, entonces, ¿por qué no se tiene que aplicar la ley, no? Entonces, pues no es verdad, porque el diezmo no nace en la ley, nace en la fe, justamente, en Abraham. Porque esto es tanto como si dijera, no adulteres, y decir, ay no adulterar es una reminiscencia de los mandamientos de Moisés, ¿no? No, claro, Moisés también decía que hay que diezmar y decía que no hay que adulterar, pero no porque lo dijo Moisés ahora no hay que hacerlo, ¿no? Ahora, el punto principal es que muchos de los mandamientos que están en la ley de Moisés tienen por objetivo el respetar y tratar con amor y con buen punto a las personas que conviven con nosotros o con las que nos topamos durante nuestra vida. Y Jesús por eso resumió toda la ley y los profetas en dos. Es el resumen. No son mandamientos, son el resumen de toda la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, alguien que ama a Dios sobre todas las cosas desea que su obra prospere. Por lo tanto, quiere apoyar y quiere también pedir la bendición de Dios a través de sus diezmos. Alguien
que respeta y ama al prójimo, pues no quiere traicionarle pensando en adulterio, buscando el adulterio, ¿verdad? Entonces, no porque un mandamiento esté también en la ley de Moisés, significa que automáticamente está anulado. ¿Sí, amén? ¿Sí? O más o menos. Bueno. El diezmo no es algo que está en la ley. ¿Y por qué debemos tener vigente el diezmo si la ley no está vigente y el diezmo era parte de la ley? Bueno, pues como he dicho, el diezmo no nace con la ley de Moisés, es anterior a la ley de Moisés, nace justamente con Abraham, que es el padre de la fe, es el primer caso en la Biblia que vemos que se pagan diezmos. Entonces, al pagar diezmos, no es algo atribuido por primera vez a Moisés, que representa la ley, sino es atribuible a Abraham, que representa justamente la fe, y que el diezmo, por lo tanto, no es una enseñanza que se origina con la ley de Moisés, aunque la ley de Moisés incorpora la práctica de diezmar, también lo hacen los profetas, y también el Señor Jesucristo, y también lo escribe el autor del libro de Hebreos, que todo parece ser que es el apóstol Pablo, en donde también habla el libro de Hebreos acerca de diezmar. Entonces, es una constante que se usa a través de, de toda la Biblia. Y especialmente, si hubiera cualquier tipo de duda, pues el Señor Jesús dice que hay que diezmar. Amén. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Dile, pues ándale. Otra de las cosas es, ¿y a quién se le da el diezmo? ¿A quién se le da el diezmo? Porque esa es otra, ¿no? Me ha tocado, ay, pastor, yo es que tengo una tía pobre y le doy el diezmo, ¿no? ¿No han oído cosas así? Mi primo, pues, está haciendo deporte y con el diezmo le compro los uniformes, ¿no? O, bueno, cosas de este tipo, ¿no? Confundiendo lo que es de Dios con ayudar a otros, porque la Biblia no dice que elijamos entre pagar el diezmo y ayudar a otros, que podemos optar por uno u otro. Dice que debemos hacer ambas cosas. Amén. Entonces, el diezmo, ¿a quién se le da? ¿A quién se le da el diezmo? A ver. A Dios. A Dios. El diezmo es de Dios. Lo dice la Escritura. El diezmo es de Dios. Vamos a leerlo. Malaquías 3:8. ¿A quién se le da el diezmo? Dice, aquí, esto está en la Biblia, reclamaciones en el segundo piso. Yo no lo escribí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, yo no sé si aquí a alguien le viene el saco o no, pero ojalá y no, pero sí, pues estás a tiempo de meterte en orden, ¿no? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, Dios ve como un robo el no darle a Dios lo que es suyo. Porque Él considera que la 10ª parte, que es el diezmo, y la ofrenda se define como cualquier otra cantidad después del diezmo. No sé, uno dice el 1%, el 10%, el 25%, no sé, el que cada quien puede hacer lo que quiera. No hay un porcentaje que la Biblia defina. Pero la Biblia define el 10% como el diezmo y la ofrenda como cualquier otra cantidad después de haber pagado el diezmo. Entonces dice aquí, ponlo otra vez por favor, dice, me habéis robado, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ofrendas, ¿no? Entonces, el diezmo es como una cantidad que reservamos para Dios en reconocimiento a atribuirle a Él algún tipo de acción de parte de Él, ya sea
que tenga que ver con la gracia que Él nos da al tratar un asunto, y esta gracia, esta intervención, pues que puede ser un tanto misteriosa, graciosa, no graciosa en el sentido de humor, sino en el sentido de algo que Dios hace, que es por gracia, gratuita, en el cual a través de su intervención pues recibimos algo que de otra manera no recibiríamos. O sea, alguien va a una entrevista de trabajo, van otros 30 y por gracia te seleccionan a ti. Algo pasa que queda esto. Concursa, eres empresario, concursas por alguna oportunidad de negocio y de repente pues te asignan a ti en vez de a otra persona. Incluso, y si no me asignan, ¿qué es? Bueno, pues es también un acto de intervención porque a lo mejor no ibas a salir librado bien de esto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si diezmo, por ejemplo, nunca me voy a enfermar o nunca... No es verdad, porque también Dios ama a los doctores. Y hay doctores también orando por que ya lleguen pacientes, ¿verdad? O no se me va a descomponer nunca el coche. No, pues Dios ama a los mecánicos también, ¿verdad? Entonces, Dios úsame, ¿no? Y otro, Dios mándame un cliente, ¿no? Entonces, pues, tú me diste tu coche, me dijiste que lo que se me ofreciera, pues ahí está, ¿verdad? Pero lo que sí quiere decir, no quiere decir que no nos van a pasar cosas, lo que quiere decir es que Dios nos va a bendecir. Y recientemente recordé una frase que uso desde hace muchos años, desde que la pude encontrar en la historia, una frase que se le atribuye a un personaje que vivió en los años 1600, que fue la reina de Francia, fue infanta de España, es Ana, conocida como Ana de Austria. Y ella decía, Dios no paga al fin de cada semana, pero paga. ¿Para bien o para mal? O sea, a algunos les parece antiguo esto de que Dios da premios y castigos, y les parece antiguo, pero si quieres lo modernizo en el lenguaje actual que hoy se suele usar más comúnmente. Las cosas, si no las quieres ver como premios y castigos, pues te voy a decirlo en lenguaje actual, que es, tus actos tienen consecuencias. Pero como cristianos creemos en la realidad de Dios y Dios actúa. Y te da gracia, se abre una puerta que no se abría, se cierra y al cerrarse se cierra a tu favor porque no sabías lo que te ibas a encontrar ahí. Aparentemente te puede contrariar, pero en realidad es una bendición porque la fe agrada a Dios. El que tú creas en Dios provoca el mismo efecto en su corazón que cuando alguien cree en ti y eso provoca en tu corazón. Cuando hay dos chicos enamorados ahí, o grandes, ¿no? Puede ser una pareja enamorados y ella le dice a él, creo en ti. Oh, ¿no? Ya así se derrite, ¿verdad? Y este es el tema. En una sociedad donde este amigo está todo el día en un grupo de amigos que están siempre luchando ahí uno con otro a ver quién es más machín, ¿verdad? Y quién está más ahí y lo denigran, lo denostan y todo. De repente alguien dice, yo creo en ti. Wow, ¿no? Las mujeres tienen un poder así asombroso, por cierto, ¿no? Sobre nosotros los hombres, ¿no? Porque cuando mi esposa dice, yo creo en ti. Wow, como que se quitó, se disolvió cualquier tipo de kriptonita, ¿verdad? Que hubiera a la vista. ¿eh? O sea, te da una fuerza. O sea, se crea un vínculo
la fe crea un vínculo que no crea ninguna otra cosa. Por eso es un acto de fe, decir, Dios, yo creo en tu bendición. Yo creo que tú pides el diezmo, yo lo obedezco, yo pago mi diezmo y yo creo en tu palabra y creo que tú me vas a bendecir. Ahora, bendecir no significa, porque también quiero balancear, porque he escuchado también tantas cosas desenfocadas acerca del diezmo, donde he encontrado iglesias que dicen que o sugieren o lo dicen abiertamente, que si pagas diezmos y ofrendas te vas a enriquecer. Esto no está en la Biblia. Esto no lo encuentro en la Biblia. Aunque encuentro personas que por pagar los diezmos se han enriquecido. Pero también encuentro personas que no pagan los diezmos y se han enriquecido. Entonces, no. La diferencia es que alguien que paga sus diezmos con fe, en gratitud a Dios y en reconocimiento que es Dios el que se los da, Dios le bendice. Y le bendice y le ayuda. De acuerdo al propósito que Dios tiene para la vida de cada quien, Dios te da estabilidad y te da contentamiento y te da bendición. Incluso hay un pasaje en la Biblia que dice que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, mas al rico no le dejan dormir sus riquezas. O sea, lo que persigue al entrar en una relación con el Todopoderoso es que a través de nuestra fe en Él, pues esto le agrada a Dios. Y entonces obtenemos su bendición. Amén. Y la bendición es económica, pero también la bendición es en nuestras relaciones, es en todo lo que hacemos, en todas las áreas diferentes de la vida. Amén. Ok, ahora, ¿a quién se le da el diezmo? ¿A quién quedamos? A Dios. Los diezmos, de hecho, son de Dios. Los diezmos es, recibimos 100, partamos 10, esto es de Dios, no es mío, es de Dios. Y ahora, Dios, ¿a quién le da el diezmo? Bueno, pues vamos a verlo en la Biblia. Dios le da el diezmo a los que sirven en el ministerio. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Por qué no me lo, tal vez dices, ¿por qué no me lo da a mí? Pues métete al ministerio. Mira, así fue la distribución. Abraham salió sin saber a dónde iba. Fue como confiaba en Dios, que a veces este es el punto focal del cristiano, ¿no? Si tú te fijas, un niño cuando es pequeño confía en su padre, en su madre, y dice, vámonos, sí. O sea, su sentido de seguridad está en ver a papá o mamá a tiro, ¿no? Verlos cerca. Si los deja de ver, hay ansiedad y hay dudas y temor, pero es verlo, estar cerca. Bueno, así Abraham, cuando Dios lo llamó, dice que salió sin saber a dónde iba. Nada más le dijo, ven hacia la promesa, la llamada la tierra prometida. Entonces salió sin saber a dónde iba. Y cuando los niños van creciendo, empiezan a preguntar, ¿a dónde vamos? ¿Sí o no? Hay un punto donde se va transformando la seguridad, ya no es con quién voy, sino qué vamos a hacer. ¿Verdad? Y ya no confío en que la decisión de la otra persona, que es mi padre, pues me va a llevar a un sitio que a lo mejor yo no quiero ir. Y entonces cuando se va creciendo, se va formando esto en el carácter. Entonces por eso la Biblia dice, Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Pero hacerse como niños en las cosas que requieren hacerse como niños. No hacerse como niños en los berrinches y en las tonterías, ¿verdad? Amén. Entonces, respecto a la tierra prometida, hubo una herencia de cada tribu, una porción de la tierra prometida. Si se recuerdan, había 12 tribus. 12.
1, 2, 12. Entonces, uno diría, bueno, pues entonces la tierra prometida había que dividirla en 12. No, se dividió en 11 partes. Y en 11 partes se dividió y se le dio una porción a cada una de las 11 tribus, excepto a la de Leví. Leví era la tribu que servía en el tabernáculo, que eran los ministros que servían al reino de Dios. Y entonces les dijo, a ustedes no les voy a dar una heredad, porque su heredad soy yo, dijo el Señor. Y entonces dijo, todo lo que las 11 tribus traigan como diezmo a mi tabernáculo, no es que las 11 tribus se lo dan a ustedes, sino me lo dan a mí y yo se lo doy a los levitas. Amén. Entonces, es su heredad, porque no van a tener heredad ahí en la tierra prometida. Hoy, uno de los grandes problemas para la expansión del Evangelio es que los diezmos, en general en todas las iglesias del mundo, la inmensa mayoría, no se usan para formar nuevos personas que sirvan en el tabernáculo de hoy, es decir, que sean pastores o que lleven el Evangelio. Porque se tienen que usar para otro tipo de gastos, donde se deberían de usar las ofrendas, no los diezmos. Si los diezmos se usan como dice la Biblia, solamente deberían de ser para las personas que trabajan en el Evangelio. Entonces, como sería en una congregación a partir de cierto número, sería demasiado para que una sola persona se lo gastara, y ese no es el propósito, porque justamente el que sirve en el tabernáculo pues debe tener un corazón de expandir el reino de Dios como nadie. Entonces, se usaría para tener más personas, ya sea pastores o personas en entrenamiento, ¿verdad? Que se llamaran, se les pudiera dar una beca, se les pudiera dar un sueldo que fuera creciendo para prepararles para tener más obras. Si todos los diezmos de todas las iglesias del mundo se dedicaran únicamente a lo que dice la Biblia, que es a pagar el sueldo de pastores o entrenar futuros pastores, pues habría muchos más obreros y se predicaría mucho más profusamente el Evangelio y se alcanzarían muchas más personas. Porque no hay, digamos, por la desobediencia a la Biblia en esta parte donde el diezmo se tiene que usar gran parte para pagar los gastos que se desprenden de una iglesia, como puede ser la luz, la renta, el agua, la compra de materiales, instrumentos, sillas, bueno, todo lo que implica una obra. Bueno, pues entonces se desvía un gran porcentaje de diezmos hacia ofrendas y entonces queda más raquítico el presupuesto para formar obreros. Amén, ¿sí? ¿Está bien compartir estas cosas así? ¿Sí? Para que se traiga entendimiento, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo no sé por qué no es matemático el tema de decir, bueno, que 10 tribus le den a Leví, ¿no? Para que quede como parejo, ¿no? No, era 11 tribus, el 10%. Entonces era como que las demás tribus recibían como el 100% de algo y la de Leví el 110, ¿no? No sé si ya es un mensaje ahí de parte de Dios metido en este argumento que significa, bueno, por servirme directamente, ser mis siervos, bueno, pues que ganen un pelín más. O bien, de otro punto de vista, que también he pensado, pues no dice ninguna de estas dos cosas en la Biblia, pero otra que he visto es decir, como va a haber ingratos que no van a diezmar, pues entonces 11 partes para que se compense, ¿verdad?
Mira el que está al lado, dile tú, tienes cara de fiel, ¿verdad? No. Pero la cara no importa, ¿verdad? Importa si lo eres o no lo eres. Entonces, la herencia de Leví, la tribu que sirve en el ministerio, es la 10ª parte de lo dado a las 11 tribus. Números 18-20. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahí está, ¿no? Al sacerdote Aarón y a sus hijos y a sus descendientes, los que sirven en el tabernáculo, decir, pues, no, tú no tendrás heredad con ellos. El verso 21, ¿qué dice? El siguiente verso. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví, ¿cuántos? Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, el orden de Dios es, los diezmos, pues se los doy como heredad a los que sirven en el tabernáculo. Y por eso es que, imagínate, si en todas las iglesias del mundo los diezmos se reservaran únicamente eso, porque hubiera suficiente en ofrendas también para todos los demás gastos, entonces pues habría mucha más obreros, ¿verdad?, para llevar el evangelio a todos los lugares que hace falta. Entonces, un poquito recopilando, ¿verdad?, las ideas, es que las personas damos el diezmo a Dios. Y Dios da su diezmo a los que sirven en la iglesia. Las 11 tribus no le dan sus diezmos a la tribu de Leví. No se lo dan a Dios. Y es Dios el que se lo da a ellos. Y Dios se lo da a los que sirven en el tabernáculo, la tribu de Leví. Las personas dan el diezmo a Dios y Dios da sus diezmos a quienes sirven en la iglesia. Ok. Entonces, ¿qué sucede en la mayor parte de las iglesias, por lo menos de las que yo conozco bastantes y he estudiado bastante en cuanto a los temas de cómo se administran las diferentes denominaciones? ¿Qué sucede? Que se dice los diezmos son de la iglesia. Entonces la iglesia como que tiene sus entradas y ahí se hace como una contabilidad y se nombra como un comité de entre los congregantes que administra esto. Y entonces a ese comité que se llevan los gastos, se llevan las cosas, se hace como, es como un orden tanto democrático. En algunas iglesias incluso votan solamente los miembros del comité, en otras iglesias vota toda la iglesia en un momento dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decir cosas muy reales, no crean que son cosas inventadas, ¿no? Si queremos cambiar la unidad de aire acondicionado, pues tenemos que convocar a una junta de la iglesia. Hablo en esas iglesias, ¿no? Aquí no. Tenemos que convocar una junta de la iglesia y decir, ¿cuántos votan por cambiar? ¿Oyen que hace ruidito? Porque ya está viejito, ¿no? ¿Cuántos votan por cambiar? Y entonces, pues unos votan. Entonces, no, yo lo que quiero es que se cambie la persiana. Y hay unas broncas que no tienes idea. Bueno, algunos que han pertenecido a alguna iglesia sí tienen idea. Pero créeme, hay unas broncas. Y entonces se mete una lucha por el poder. Y entonces se prepara, ¿no? Ya el momento de la votación ya se llega ahí a definir, pero entonces hay campañas antes, bueno, como lo vemos en el mundo, para ver quién va a votar por el cambiar el aire o no. Y se hace, bueno. Entonces de repente se mete un rollo en las iglesias que no es necesario, todo por ignorar el propósito de Dios, por ignorar lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia dice que los diezmos son, ¿de quién? De Dios. ¿Y Dios se los da al comité? ¿A quién se lo da? A los pastores. Amén. Entonces, es como aquí, ¿no?
agarro los diezmos y puedo administrarlos y decir, bueno, pues quiero contratar a algunos que me ayuden, entonces ahí está, por ejemplo, el pastor Sergio, o luego hay personas que se necesitan también en la administración, ¿no? O ahora hay que entrenar nuevas personas porque vamos a estar creciendo y va a haber que abrir nuevas obras, ¿no? Entonces se va utilizando en esto. Sinceramente, en este caso concreto de nosotros, sinceramente, si tú diezmas o no, a mí ni más rico ni más pobre. Bueno, estaba a punto de usar una expresión así como del colegio, así iba a decir, me vale, ¿no? Bueno, es decir, sinceramente, bueno, debido a lo que Dios ha hecho en mi vida, o sea, no necesito esto. Pero tú sí necesitas diezmar, porque necesitas creerle a Dios. Y aquí, bueno, pues intentamos utilizarlo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, tomamos las decisiones de acuerdo a cómo vamos viendo las necesidades. Y ahí está el fruto, ¿no? Es decir, en todos estos años, pues se van creciendo, se han entrenado pastores, se han reproducido pastores, siempre estamos cortos. Si se fijan, una de las cosas que tenemos o estamos cortos es el de locales. No en esta iglesia en Cancún, en todas nuestras iglesias. Porque pues las ofrendas están medio. Entonces, o sea que a veces podemos tener expectativa a los pastores, decir, wow, si hubiera ofrendas, que nosotros podemos tener locales mucho más grandes. Prácticamente todas, de hecho todas excepto una de nuestras iglesias, nuestros locales están así como estamos ahora, llenos. En todas necesitaríamos locales más grandes. Pero aún así hemos resistido usar los diezmos, porque, claro, yo podría aquí estar predicando todos los domingos, podríamos no tener reuniones de casa, podríamos no tener contratado a nadie, no pagar ningún sueldo, no pagar gastos de nada, e ir ahorrando todo, cada domingo, cada mes, pedir dinero y dinero y dinero, como hacen en la inmensa mayoría de las iglesias, y ofrendas especiales y mucho. Si ustedes han estado en otras iglesias, saben que no estoy diciendo algo que no sucede. Pues aquí recogemos la ofrenda y los diezmos los domingos, pero no estamos así de arriba las manos, aquí no sale hasta que dejes todo, ¿verdad? No. Pero parece una broma, pero es que estoy describiendo el mundo, las iglesias evangélicas, y es una vergüenza eso, desde mi punto de vista. Entonces, sí, pues no, pues lo que hay, y si después yo llevo orando por la casa al lado ahí, ¿verdad? Y preguntándole aquí a nuestro vecino aquí de barrio, a Sergio, ¿no? ¿Qué pasó ya? Y bueno, pues él está ahí al pendiente, a ver si un día, ¿no? Pudiéramos echarnos para allá, ¿verdad? Y si no, pues no sé qué vamos a hacer. Ya pues abriremos otro culto, abriremos otro tema, porque estamos entrenando también nuevos discípulos, ¿no? Entonces ya pues después tendremos misa de 11 y misa de 6, ¿no? Bueno, es una broma lo de misa, ¿eh? Me adapto a la cultura local. Otro punto, en cuanto a las diezmas y las ofrendas, también otra cosa dice, no, ya pasó, ¿no? Ahora estamos en el nuevo pacto. Bueno, en cuanto a los diezmos y la ofrenda, Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6, ¿qué dice? Aquí donde está hablando justamente de diezmos y ofrendas, dice, porque yo el Señor no cambio.
campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ahí están las promesas. Y dice que entre los que se definen o nos definimos como cristianos, hay dos. No vayas a mirar al de al lado por nada ahorita, nada más. Hay dos, los que diezman y los rateros. Esto es lo que dice aquí. No lo digo yo. Entonces, pues, hay cada quien. Séptimo punto, ¿a dónde se lleva el diezmo? Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Por favor, pónmelo. 3:10. Trae todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí, por ejemplo, en algunas iglesias evangélicas, incluso en la católica, le llaman alfolí a una especie de saquito de franela con madera, ¿no? Que se pasa así. Dice, mira, ese es el alfolí. No, eso no es. El alfolí es un granero, digámoslo así, en lenguaje moderno. Era un depósito de granos o de sal, que la sal en aquel entonces era un producto muy codiciado. Entonces en los alfolíes se llevaba el grano y era, dice, traer los diezmos al alfolí, es decir, al granero. Entonces, tú como cristiano, yo como cristiano, tenemos el deber, la responsabilidad y el derecho de usar nuestra libertad para escoger cuál es nuestro alfolí. O sea, el sitio donde hay alimento espiritual para ti. ¿Cuál es tu granero? De dónde tú vas y te alimentas, tomas el alimento espiritual. Entonces, es como el lenguaje moderno de México, dirían, lleva el gasto a tu casa. No andes dando el gasto, bueno, desde luego no tengas más casas, ¿verdad? Donde lleves nada, pero el gasto lo das en tu casa. De vez en cuando, si quieres ir a comer a un sitio, pues pagas la cuenta, no llevas el gasto ahí. Entonces también yo digo, bueno, si tú quieres un día ir a una conferencia, a algún sitio, pues sí, te inscribes, o quieres dar una ofrenda, das una ofrenda. Pero llevas tus diezmos al alfolí, a donde es el lugar que tú escoges de la mano de Dios, junto con Dios, en comunión con Dios, para decir, Dios, ¿cuál es el lugar donde, cuál es mi alfolí, donde yo me voy a alimentar regularmente? Y por eso cuando alguien viene y empieza a venir, le decimos, ora y pregúntale a Dios si este es el lugar para ti. No tanto entramos por te gusta, no te gusta, o porque no estamos en competencia con otras iglesias. Realmente queremos las personas que su lugar sea este. Y la única razón válida para marcharse de la iglesia e ir a otra es que tú creas que Dios ya no te quiere aquí, que quiere que estés en otro lado. Entonces, ¿quién soy yo para decir que no es eso? Si el Dios de los cielos te está diciendo que esté en otro lado, pues adelante. Pero no debe ser basado en, es que somos los mejores, ¿no? Porque no somos los mejores. Hasta competitivamente, pues hay sitios mejores. Tampoco somos los peores, Tenemos nuestra gracia y nuestro atractivo, ¿verdad? Pero, y nuestros defectos también, ¿verdad? Pero si es el lugar que Dios tiene para ti, pues este es mi lugar. ¿Verdad? También como cuando entramos en pacto y nos casamos, ¿no? Y decir, bueno, pues, no sé, a lo mejor empieza a pasar el tiempo y en un concurso de Mister Universo,
pues el esposo no ganaría, ¿no?, ser el mejor esposo del mundo, ¿no? O la esposa no ganaría ser la más guapa o la mejor del mundo, ¿no? Pero mi esposa es la mejor para mí porque es la que Dios tenía para mí. Nuestra iglesia es la mejor si Dios te ha dicho, esta es tu iglesia, pues esta es la mejor porque Dios te lo ha dicho. Y entonces aportas lo que tú tienes que aportar en tu alfolí para que la iglesia cumpla con su cometido. Entonces ahí lo leímos. Lleva tus diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Entonces tú tienes que definir cuál es el alfolí. Por eso de vez en cuando decimos, mira, si tú nos visitas por primera vez o por primeras veces, no te sientas obligado. Sinceramente, no es la intención de alguien o alguno de los miembros de la iglesia que te invitó traerte para sacarte aquí 100 pesos o 500 pesos. No. O sea, sinceramente no. Abstente, ¿no? Tampoco está prohibido, ¿no? Si quieres hacer, pues hazlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues las ofrendas serán para pagar los gastos y los diezmos para cubrir y poder entrenar a más obreros. Esto es. Yo a veces le echo el ojo a alguno de ustedes, no voy a decir cuál, ¿verdad? Pero digo, Señor, dame presupuesto, ¿no? Porque podría jalar a fulano o algo y empezar y haríamos más cosas, pero pues hay hasta donde se puede. Amén. Entonces se lleva los diezmos al alfolí. ¿Dónde está? Dijiste que estaba en el Nuevo Testamento. ¿Me lo enseñas, por favor? Con gusto. Mateo 23, 23. Jesucristo hablando aquí del diezmo. Aquí todo el Mateo 23 le pone una regañiza a los fariseos, a los religiosos. Jesús los pone, les dice de todo menos bonitos. Y aquí ya en el 23 entra en el tema del diezmo. Dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y comino. O sea, está hablando de 3 cosechas diferentes. Es decir, en agricultura, bueno, pues se recogía la cosecha y se llevaba el grano al alfolí. Y en el alfolí, de ahí se repartía después las necesidades, ¿verdad? Entonces, diezmáis, pero el anterior. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta. O sea, los fariseos diezmaban de todo. Si leemos la lista anteriormente, parece como buenos congregantes, ¿no? Dice, ayunan 2 veces por semana, diezman de todo lo que ganan. Algunos ni llegamos a eso. Pero su corazón era feo, ¿no? Era feo porque lo hacían. Entonces, diezman la menta, el eneldo y comino. Y dejáis, ahora sí, lo más importante de la ley. Aquí Jesús pone, ¿qué es más importante que diezmar? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces, pónela con su lugar. Estas 3 cosas son más importantes que diezmar. Pero nos dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. Sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? Diezmar la menta, el eneldo, el comino. Amén. Dile al que está al lado, ya aguanta decir eso una vez, ¿verdad? Dile al que está al lado, dile, tienes cara de diezmador. Pero si por la cara fuera. En otro de los evangelios, que no es Mateo, Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de diezmar. Jesús está
validando aquella práctica que inicia Abraham dándoselo a Melquisedec, lo sigue haciendo Moisés, lo sigue haciendo David, lo siguen haciendo los profetas y lo valida Jesús y luego el autor de Hebreos. Amén.